porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, quien tiene misericordia de ti. Amén. Isaías 54:10. ¿Cuántos creen que esta es una hermosa promesa? Hermanos, vamos a hacer una reflexión de ella esta noche con el siguiente título: lo único que no se moverá, la misericordia de Dios en los tiempos finales. Porque de allí todo lo que parece firme, hermanos, se va a mover. Vivimos en una época donde las cosas que parecían inamovibles están siendo sacudidas. Por ejemplo, sistemas políticos están siendo movidos. Economías que parecían estables, movidas. Valores morales que antes eran bien firmes, movidos. Instituciones religiosas que antes eran conservadoras, se movieron hacia el lado liberal. Familias que antes eran sólidas, bien unidas, ahora movidas. Y ya no digamos la fe de muchos que también ha sido removida. Oh, mis hermanos, pero en medio de un escenario como este, nosotros vemos que Dios no deja a su pueblo sin un ancla. Levanta una promesa en este versículo. Una promesa que no depende de la estabilidad mundial, que no depende de la libertad religiosa, que no depende de la bonanza económica, ni depende de circunstancias favorables. El Señor dice en este versículo de memoria de Isaías 54:10 que los montes se moverán, los collados temblarán, pero lo que no se va a mover es ¿qué cosa? La misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, este texto no fue dado para tiempos cómodos. Fue dado para el tiempo del fin, para tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy. Fue dirigido a un pueblo afligido, originalmente, como fue el pueblo de Israel. Fue dirigido este mensaje o esta promesa a un pueblo desolado, avergonzado, exiliado. Pues miren ustedes el contexto. Isaías 54, versículos 7 y 8. Lo que dice. Isaías 54, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén, hermanos. Oh, mis hermanos, qué hermoso lo que el Señor está diciendo aquí. Hermanos, esto es clave para el tiempo del fin. Dios no niega la prueba, según vemos en este versículo, pero declara que no va a ser el final. Aquí nosotros vemos que Él le pone límite a la prueba. El pueblo de Israel, según lo que leemos aquí en los versículos 7 y 8, había sido disciplinado por la prueba. El pueblo de Israel había sufrido consecuencias por su pecado. Había pasado vergüenza. Había conocido el exilio. Pero por lo que leemos aquí, Dios no lo había desechado. Hermanos y hermanas, que Dios como tú, dice el profeta Miqueas, que perdona
al remanente su pecado, hermanos. Oh, mis hermanos, hay un versículo que es compañero de estos que hemos leído. Y si gustan ustedes, dejan marcado aquí Isaías 54:10, o donde estamos, Isaías 54, porque vamos a regresar, pero quiero que vayamos a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 y 32. Aquí se reitera la promesa que estamos leyendo en Isaías 54:10 y que en los versículos 7 y 8 la ha confirmado. Dice así ahora Lamentaciones 3, 31 y 32. Porque el Señor, ¿qué cosa, hermanos? No desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Oh, hermanos, el profeta aquí, Jeremías, en medio del dolor que estaba pasando el pueblo de Dios, y que aquí en Lamentaciones de eso se trata, por eso se llama Lamentaciones, en medio del dolor nacional que estaba pasando Israel, miren lo que dice el profeta Jeremías aquí, una verdad clave, hermanos. Él está haciendo saber que el trato de Dios con su pueblo no termina en abandono. Aunque permita disciplina o sufrimiento, no es su palabra final. Miren ustedes cómo el Señor se expresa aquí. Porque el Señor no desecha, ¿para qué? Para siempre. Hermanos, no para siempre, no desecha para siempre. Lo que revela es el carácter fiel y paciente que Dios tiene. Hermanos y hermanas, aquí en el 32 se habla de aflicción. El verso 32 se habla de aflicción, pero también se habla de compasión. Lo que está diciendo Jeremías es que Dios, si permite la aflicción, no se deleita en ella. Tiene compasión de su pueblo afligido. Hermanos, la aflicción de la que habla aquí es, ya sea por la consecuencia del mundo caído que todos a veces le experimentamos, o por la corrección divina también, que a veces llega. Pero lo hermoso aquí es que dice que Él no solamente aflige, sino que también se compadece, según la multitud de sus misericordias. En otras palabras, mis hermanos, la compasión de Dios es la respuesta de su corazón que brota de esa misericordia que Él tiene, y que me gusta porque dice que es multitud de misericordias. Le pregunto, ¿Dios tiene poquita misericordia? Cuando dice que es por la multitud de sus misericordias, lo que está diciendo, hermanos, es que la misericordia de Dios es inmensa, no son pocas, no es limitada, es, hermanos, una misericordia en la cual todos aquellos que quieran pueden hallar lugar. Hermanos y hermanas, nosotros miramos aquí el propósito del sufrimiento para el pueblo de Israel. Nosotros vemos que el sufrimiento de ellos no era un castigo caprichoso. Dice, si les afligí, mire lo que dice, si antes los afligí, también dice, me compadezco. Antes si aflige, también se compadece. Hermanos, si el pueblo de Dios sufre,
Si usted sufre, no es un castigo caprichoso, sino que Dios permite ese sufrimiento para que usted pueda arrepentirse de algo. Es que cuando estamos bien, hermanos, cuando estamos bien, no nos duele por ningún lado, hay trabajo, todo lo tenemos, es que a veces, hermanos, no sentimos necesidad de arrepentimiento. Pero cuando viene la prueba, cuando viene lo que no esperaba, cuando viene la adversidad, allí uno se evalúa, allí uno se examina y uno dice, ¿qué estaré yo haciendo mal? ¿Qué hay en mi vida que no está bien? Y como dijo la hermana Araceli, cuando uno reconoce que Dios es Dios y no hay otro fuera de Él, uno lo que hace es, hermanos, refugiarse en Dios en medio de la prueba. Hermanos, Dios a veces permite que llegue la prueba para purificarnos. Dios lo hace para que desde allí Él nos pueda restaurar. Así que estos versículos, hermanos, son versículos de esperanza para tiempo de crisis. En el contexto de la ruina y la pérdida que Israel tenía, el mensaje de Dios era claro, hermanos, que la misericordia de Dios es más grande que la aflicción que uno pueda tener. Hermanos y hermanas, el dolor tiene un límite, pero la compasión de Dios no, mientras haya gracia. Debo aclararlo. Mientras haya gracia. El dolor tiene un límite, pero la compasión de Dios no, mientras haya gracia. Hermanos, Dios puede permitir el quebranto por un tiempo, pero nunca abandona a los suyos. Su último acto siempre es la misericordia. El don de profecía dice, debemos avanzar firmemente y nunca perder el ánimo, ni qué cosa, ni la fe. No importan las pruebas que se presenten en el camino o la oscuridad moral que nos rodea o rodee. El Señor dice qué cosa, nunca abandonará al alma que confía en Él y solicita su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, qué hermoso es esto. La segunda venida y el cielo, página 86, en esa compilación, allá aparece esto tan hermoso. El Señor nunca abandonará al alma que confía en Él y solicita su ayuda. Esto es vital, hermanos. Esto es vital en el tiempo del fin, tenerlo claro. Hermanos, no estamos exentos de pruebas. Y es posible que si no las estamos sintiendo ahora, vengan más adelante. No estamos exentos de prueba. Pero sí estamos cubiertos de la misericordia de Dios. Pero volviendo a nuestro versículo de memoria, nosotros vemos que Dios es honesto con nosotros al decirnos que los montes, ¿qué cosa? Se moverán. Él no promete que los montes no se moverán, pero sí promete que su misericordia no se moverá. ¿Qué representan los montes? Los montes representan en la Biblia poderes, reinos, sistemas establecidos, lo que parece eterno. Todo eso, como decía nuestro lema del Congreso Campestre que pasó en octubre, todo eso, dice, será removido. Ese lema decía, todo lo que tenga que ser removido, será removido. Mire lo que dice el libro de Hebreos al respecto, Hebreos 12, versículos 26 y 27. Hebreos 12, versos 26 y 27.
Dice la Escritura lo siguiente: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermanos y hermanas, aún una vez dice, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí habla de la voz que sacudió y que va a volver a sacudir. Lo que está haciendo Pablo aquí es recordando aquella vez cuando la voz de Dios sacudió la tierra, cuando habló en el monte Sinaí. Esa manifestación que hubo allí en ese monte, aterradora, con truenos, fuego, temblor. Pero luego dice que va a volver a hablar, va a volver a mover todo. Hermanos, lo que está diciendo el Señor es que la tierra va a volver a temblar, y esta vez también el cielo. Este es un lenguaje profético. Está apuntando al juicio final. Está apuntando a la consumación del plan de Dios. ¿Qué significa que el Señor remueva cielo y tierra, o que vaya a remover cielo y tierra? No solo se trata de terremotos literales que van a haber, sino que también, hermanos, se trata de una conmoción total donde todos los sistemas del mundo, sistemas humanos, poderes políticos, religiosos, seguridad falsa, todo lo que ha sido construido por el ser humano, pero sin Dios, todo eso, hermanos, será sacudido. Va a revelar todo, cuando sea sacudido, su verdadera naturaleza. Ya se está viendo anticipadamente esas sacudidas. Como dije al principio, sistemas religiosos están siendo sacudidos ya. Sistemas políticos están siendo sacudidos ya. Lo económico está colapsando. Y así, hermanos, la confianza humana se va derrumbando. La seguridad terrenal ya no es más seguridad. Pero en medio de todo esto, Dios dice, no se apartará de ti, ¿qué cosa? Mi misericordia. Amén, hermanos. Amén. Por eso es que no debemos tener miedo. Lo que está pasando ahorita no nos debe dar miedo. No sé cuántos miraron un video de un pastor americano que los de ICE lo agarraron, pues el hombre blanco, y les dijo, no les tengo miedo. Y él dice, me pusieron la pistola en la cabeza. Y todavía le dijo el de ICE, ¿no tienes miedo? No tengo miedo, le dijo. Y lo llevó, dice, detrás de la troca. Parece que le puso las esposas. Y después le dijo, ¿no tienes miedo? No tengo miedo, le dijo. Y él le dijo, de todas maneras, le dijo, eres blanco y no nos podemos burlar mucho de ti. Ese pastor estaba diciendo ahí cómo hay un clima, hay un ambiente de miedo. Pero hermanos y hermanas, si estamos con el Señor,
no tengamos miedo, porque la misericordia del Señor está con nosotros. Oh, hermanos, no debemos temer. Mire lo que dice el Salmo 46 en este contexto. Salmo 46, versículos 2 y 3. Dice así esta palabra maravillosa. Salmos 46, versículos 2 y 3. Dice, bueno, leamos desde el 1. Dios es ¿qué cosa? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? Que no tengamos miedo. Si hoy le tenemos miedo al clima antiinmigrante, si hoy le tenemos miedo a que nos saquen del país, imagínense entonces cómo nos va a ir cuando los montes comiencen a moverse, cuando la tierra tiemble como un borracho. ¿Cómo nos va a ir ahí? Si estas cositas, ¿cómo nos ponen? Hermanos, aquí el salmista dice que no tengamos miedo, aunque la tierra, ¿qué cosa? Sea removida. No temeremos, dice. Hermanos, mire que el salmista, este salmo, valga la redundancia, no lo empieza con miedo, sino con una decisión espiritual, la de no temer, de no tener temor. Hermanos, y no estamos diciendo aquí de que ignoramos el peligro y que pues ahí vamos también de imprudentes a exponernos al peligro. No, no. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que el alma que se afirma en Dios no tiene miedo. El alma que está con Dios no tiene miedo, porque Dios es su amparo y fortaleza. Hermanos, Él es el pronto auxilio de nosotros. Hermanos, la fe verdadera no niega la crisis, pero la enfrenta con confianza. Dice que aunque la tierra sea removida y se pasen los montes al corazón del mar, no temeremos. La tierra representa aquello que parece seguro y firme. A veces sentimos como que nuestra economía está bien segura. Tengo un buen trabajo, tengo unos ahorros ahí y sentimos bastante seguridad en esa economía. Bueno, hermanos, no hay que poner confianza en eso, porque eso en un momento se puede desaparecer. En un momento el banco se declara en quiebra y tu plata. Oh, hermanos, nuestra seguridad no está en el dinero, está en Jehová de los ejércitos. Hermanos y hermanas, hay veces que la salud, todo está bien, no nos duele por ningún lado. Oímos de personas que están siendo diagnosticadas con cáncer, diagnosticadas con esto otro, escuchamos y nosotros decimos, gracias a Dios, yo estoy bien. Pero aún eso, hermanos, aún eso que parece seguro, puede ser removido. Ya les he contado lo que pasó con Eliseo. ¿Cómo termina la historia de Eliseo, el profeta? Y murió Eliseo de la enfermedad que tenía. ¿Y a cuántos Eliseo Dios lo usó como instrumento para sanarlos?
Exactamente. Y hasta para resucitar muertos. ¿Cómo es posible que Eliseo, Dios le ilumina un tratamiento para Naamán de hidroterapia, pero para su enfermedad no hubo ningún tratamiento y murió el gran profeta de Dios de la enfermedad que tenía, dice la Biblia? ¿Qué te dice eso, hermano? Que la salud, que muchas veces parece segura, a veces también se mueve. Y lo que está diciéndonos el Señor aquí es que aunque la tierra sea removida, no hay que tener temor. Hay que enfrentar eso con la confianza en Dios. Las familias. A veces decimos, no, yo tengo bien todo bajo control aquí en la casa. Mis hijos, gracias a Dios, todos están en sujeción. Mi matrimonio está bien estable. Pues aún eso que parece estable, hermano, puede ser removido. Hermanos, todo lo humano puede fallar. El único que no falla es Dios. Por eso es importante hacer de Dios nuestra confianza. El texto enseña, hermanos, que la fe verdadera no depende del entorno, sino de la fidelidad a nuestro Dios. Los montes se pueden traspasar al corazón del mar, dice. Lo inconmovible se puede mover. Las cosas que se miran sólidas, permanentes y confiables pueden moverse. Hermanos, lo único que no se tiene que mover es nuestra fe en el Señor. Hermanos, las cosas imposibles suceden. Las cosas seguras colapsan. Lo que parece eterno, de repente, desaparece. Dios nos está diciendo que lo que creíamos inconmovible se puede derrumbar. Pero el único que nunca se va a derrumbar es el Señor. Así que, hermanos, el Señor nos está preparando con estos versículos. El Señor nos está preparando con este versículo de memoria y con estos otros para que vivamos sin pánico, para que vivamos sin miedo, para que vivamos con una fe anclada solo en Él. Oh, hermanos y hermanas, el problema del ser humano es que construye su fe sobre los montes. Y cuando los montes se mueven, cuando los montes se derrumban, también se derrumba la fe. Hermanos, el problema del ser humano es que construye su fe sobre los montes, cuando Dios quiere que construyamos nuestra fe sobre su misericordia. Ese es el mensaje del versículo de memoria esta noche. Nunca se nos olvida, hermanos, que cuando todo se mueve, el único refugio de nosotros es el Señor. Ese refugio no se mueve. Montañas y collados, hermanos, ya han sido sacudidos a veces por los terremotos, pero no hay terremoto que pueda sacudir las promesas de Dios para su pueblo. Si los amigos aquí en la tierra nos abandonan, no se nos olvide que el amigo que tenemos en el cielo nunca nos abandona. Él está aquí. Él nos ama. Él nos acompaña. Hermanos, el pacto que Él ha hecho es un pacto inamovible, inviolable, porque está fundado no según nuestros méritos, sino en su misericordia, que es desde siempre y para siempre. Oh, hermanos, Él le llama a ese pacto, ¿el pacto de qué? El pacto de su paz. Los montes, dice, se pueden mover. Los collados pueden temblar. Pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz, ¿qué cosa dice? No se quebrantará. Hermanos, el pacto de Dios es un pacto firme. Es el pacto de su paz. Y cuando dice que es el pacto de su paz, es porque es la paz
que le pertenece a Él, porque Él es la fuente de toda paz. Hermanos, la paz no depende de circunstancias humanas. La paz es divina y es inmutable. Esa paz es Cristo. Porque Pablo dijo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué cosa? Hizo uno. Y cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, Él se estaba prácticamente, hermanos, dando a sí mismo. Porque Pablo dice, Él es nuestra paz. Y cuando dice el versículo de memoria de Isaías 54:10, que el pacto de su paz no se quebrantará, lo que nos está transmitiendo, hermanos, es seguridad en medio de la prueba, en medio de los conflictos. Es su paz. Por eso nadie la puede quebrantar. No depende de circunstancias ni depende de gobiernos. A mi risa me da ver cómo están peleando por un premio ahí premio Nobel de la Paz. Peleando por ese premio. Oh, el ser humano. Deberían anhelar tener la paz de Cristo. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos anhelar, es tener la paz del Señor. Él ha hecho, dice, un pacto que le llama el pacto de su paz, y es inquebrantable, y por eso dice Él, no temas. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Si la fidelidad proviene de fuentes ajenas, si la felicidad proviene de fuentes ajenas y no del manantial divino, será tan variable como cambiantes son las circunstancias. Pero la paz de Cristo es una paz, ¿cómo, hermanos? Constante y permanente. Amén, hermanos. No depende, dice, de circunstancia alguna de la vida, ni de la cantidad de bienes mundanales, ni del número de amigos terrenales. Cristo es la fuente de aguas vivas, y la felicidad y la paz que provienen de Él nunca faltarán, porque Él es un manantial de vida. Amén, hermanos. Dice, los que confían en Él pueden decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Oh, hermanos, este día estamos bebiendo algo delicioso. Estamos viviendo, hermanos, de la fuente de agua viva que tiene Cristo para nosotros. El Señor nos está diciendo a todos, con el versículo de memoria de hoy, acuérdense de mi misericordia. Nunca, nunca, mientras ustedes sean mis hijos, y me reconozcan como su Padre, y se arrepientan y me quieran servir, yo les digo que aunque se muevan los montes, aunque tiemblen los collados, mi misericordia nunca se va a apartar de ustedes. Mire lo que sigue diciendo. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida ¿de qué? De paz. Y aun cuando lo acosaban constantemente enemigos airados, dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. Y Él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No nos dejó carros, no nos dejó casas, no nos dejó terrenos. ¿Nos dejó qué cosa?
su paz. ¿Por qué nos dejó su paz? Porque eso fue lo que a Él lo sostuvo en medio del dolor. Eso fue lo que a Él lo sostuvo en el sufrimiento. Eso fue lo que a Él lo sostuvo en los momentos de ataque del enemigo. Y eso es lo único que nos puede sostener a nosotros también. Así que Jesús nos dejó un legado, nos dejó lo más hermoso de Él, como fue su paz. Y nuestro versículo de memoria dice que esa paz, dice, no se quebrantará, y su misericordia no se apartará de nosotros. Hermanos, este es el centro del mensaje, porque lo dice ¿cuántas veces? 2 veces. No se apartará de ti mi misericordia. Y luego abajo dice, Jehová lo dice, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, este es el centro del mensaje. Él no dice que no habrá pruebas. Él no dice que no habrá persecución. Él no dice que no habrá angustia. Pero sí dice que no se apartará de nosotros su misericordia. Hermanos, la misericordia, ¿qué es la misericordia? Es el amor de Dios. La misericordia tiene que ver con el carácter de Dios, que es amor. Tiene que ver con su fidelidad, a pesar de que nosotros somos frágiles. Tiene que ver con su gracia que nos sostiene. Hermanos y hermanas, nosotros hemos visto cómo el Señor con este mensaje nos da un gran ánimo. Nosotros, hermanos, podemos ser frágiles como la hierba, como la flor del campo. Podemos ser temporales, podemos ser pasajeros, pero si tenemos la paz del Señor y la misericordia del Señor con nosotros, hermanos, no hay de qué temer. Voy a terminar leyendo Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17. Bueno, hay otro versículo más que voy a leer después de este, pero quiero que se fijen en este. Salmo 103, verso 17. Dice, mas la misericordia de Jehová es ¿desde cuándo, hermanos? Desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo será? Hasta la eternidad. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué bueno que el salmista diga que es sobre los que le temen, porque no crean los pecadores que siempre tendrán misericordia eterna. No, hermanos, también por la misma misericordia el Señor un día cerrará el tiempo de gracia. Pero para los que le temen, mire usted, dice que el Señor tiene misericordia, y es una misericordia eterna, una misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, me gusta cuando dice, más la misericordia de Jehová. Más, esa palabrita, más. Porque el salmista dice esa palabra para marcar la gran diferencia o el fuerte contraste entre el hombre y Dios. Antes nosotros vemos en el Salmo que el hombre es, como dije, limitado, pasajero. En cambio aquí en este texto dice, Dios es eterno, Dios es constante, Dios es fiel. Hermanos, aquí nosotros vemos que el Señor nos hace ver que la vida humana puede ser breve, pero la misericordia de Dios, esa es parte de su carácter, y esa queda con Él y la extiende para todo aquel que mientras haya gracia la busque. Hermanos y hermanas, Dios nos ama y Él permanece fiel con ese amor sobre nosotros. Su amor y su misericordia, hermanos, son inamovibles. Interesante que diga que la misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad,
Porque lo que nos está diciendo es que la misericordia no tiene origen humano. La misericordia de Dios no depende de las circunstancias. No se agota mientras la gracia esté disponible. Esto significa, hermanos, que Dios no se cansa de ser misericordioso con aquellos que viven en reverencia delante de Él. Quiero poner esta cita. Cuando falla todo, el apoyo humano, entonces Jesús acude en auxilio nuestro. Y su presencia disipa las tinieblas y levanta la nube de desaliento. Nunca te sientas abandonado. Te pueden dejar los hermanos de la iglesia, te pueden dejar los líderes de la iglesia, te puede dejar un pariente, pero Dios nunca te va a dejar. Si tú lo amas, si tú crees en Él, Él no te dejará. Dice, nunca se aparta, dice, nuestro Dios misericordioso del alma que con sinceridad le pide auxilio. Él es nuestro refugio. ¿En qué? En la enfermedad y en la salud. Oh, qué pensamiento maravilloso, dice, es saber que Jesús está perfectamente enterado de los dolores y las aflicciones que soportamos. Él padeció todas nuestras tribulaciones. Algunos de nuestros amigos no saben nada acerca de las miserias humanas o de los padecimientos físicos. Nunca están enfermos y por lo tanto no pueden comprender los sentimientos de los que padecen. Pero Jesús, ¿qué cosa? Se compadece de nosotros. Oh, mis hermanos, promesas para los últimos días, páginas 117 y 118, nos hace saber que el Señor no nos deja ni en la salud ni en la enfermedad. Él siempre nos acompaña. Pero Isaías 54, hermanos, no solo consuela, sino que también prepara. Pues mire lo que dice el versículo 17, y aquí sí voy a terminar. Vamos otra vez al versículo de memoria, no al versículo de memoria, sino al capítulo 54, donde está el versículo de memoria. Y miremos el versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Dice, después de habernos dicho en el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Después de decirnos eso, mire lo que dice el versículo 17, para darnos ánimo. Dice, ninguna arma forjada contra ti, ¿qué cosa? Prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Oh, mis hermanos, el pueblo del tiempo del fin, como somos nosotros, seremos probados, seremos presionados, seremos señalados, pero nunca abandonados. Hoy Dios no nos promete ausencia de sacudidas. No, Él ha dicho claramente, los montes se moverán, los collados temblarán. Él no nos ha prometido ausencia de sacudidas, pero sí nos ha prometido su presencia inquebrantable. De manera que hagamos una decisión esta noche. Y la decisión es que aunque todo se mueva, siempre confiemos en su misericordia. Quisieran ustedes en esta hora que oráramos para pedirle al Señor que siempre confiemos en su misericordia, aunque todo se mueva. ¿Quisieran que oráramos por eso? Vamos a arrodillarnos entonces para pedírselo al Señor. Amado Padre, qué hermosa promesa nos has regalado esta noche, este día, en este versículo de memoria. No cabe duda, Señor, que es un aliciente, que verdaderamente levanta el ánimo y que nos prepara, porque claramente dice que con esta actitud de confianza, aún las armas, dice, aún las armas que se levanten contra nosotros, si confiamos en ti, esas armas no harán nada. Y si llegaran a ser es porque tú lo permitiste, y será
para mostrar sin duda tu gran poder. De manera que hoy te rogamos que nuestra confianza en ti sea inquebrantable. Que así como el pacto de tu paz no se puede quebrantar, así también nuestra confianza en ti nada la quebrante. Señor, te rogamos que ni enfermedades, que ni problemas familiares, que ni problemas políticos, que ni problemas migratorios, que ni problemas económicos, que nada ni nadie nos mueva de nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a andar mentalizado de esto, de que tu misericordia no se aparta de nosotros y que el pacto de tu paz tampoco nadie lo puede quebrantar. Así que, Señor, llénanos de tu paz ahora, aumentanos la fe en ti, ayúdanos a confiar más en ti y que no le tengamos miedo a nada y que tengamos la plena seguridad que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.